Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Da gusto ver el Colegio Oficial de Médicos con muchísimos compañeros. Yo creo que es vuestra casa y al acudir a una cita como esta de Aula de Salud, donde vamos a hablar sobre uno de los doctores que seguramente muchos habéis sido compañeros o alguno, que es un pequeño homenaje al doctor Diersen. Pero lo primero que quiero dar es las gracias. Esta Aula de Salud no solo es llevada a cabo por el colegio, sino que tenemos una serie de colaboraciones que es el Diario Montañés y el Servicio Cántabro. O sea, que les agradecemos siempre el apoyo que dan para que esta aula tenga realidad. Esta casa, como digo, está abierta a todos, a nuestros ponentes, pero en este caso quiero agradecer especialmente a Mara porque ha hecho un esfuerzo por estar aquí, ha dejado su trabajo y sobre todo porque viene desde Barcelona. Y lo mejor, como he dicho, es que se nota que es querida en esta tierra, no solo por los colegas médicos, sino por muchos más, y en especial hasta ha venido nuestra alcaldesa, Gemma Igual, a la que invito a que suba y nos acompañe, por favor. En el día de hoy estoy aquí por admiración a Mara, a su padre, a la familia, porque es justo reconocer a la gente que ha hecho cosas por nuestra ciudad y por nuestra región, y sobre todo porque hay algo que la sociedad valora mucho, y es la salud. Entonces, quien nos cuida en la salud y quien mejora nuestra calidad de vida, pues se merece reconocimientos. Por eso le agradezco al Colegio de Médicos lo que ha hecho, y luego a Mara la conocí porque además de conocer su trayectoria, pues es una mujer influyente. Y no solamente porque lo sea, sino porque hay un grupo de personas de reconocido prestigio, de mujeres de reconocido prestigio, que saltan barreras de Santander y de Cantabria, y Mara la salta mucho más allá porque su labor es universal, y de las que estamos orgullosas. A ese grupo también pertenezco yo, pero yo pertenezco por ser la alcaldesa de Santander, solamente por eso. Mara pertenece por todo el trabajo que hay detrás, por toda la investigación, por toda la labor, por todo el esfuerzo, y eso también hay que reconocerlo. Con lo cual, hoy estoy aquí de oyente. Aprovecho que me dais la oportunidad de decir estas palabras y aprovecho también para poner en valor la labor de los médicos, del personal sanitario, para volver a presumir de Valdecilla. Y además tenemos aquí a su flamante director gerente, que es importantísimo, que nos sentimos bien cuidados, que siempre digo que todos teníamos que pasar de pacientes por Valdecilla para valorar y para tener en cuenta esa gran empresa y esa gran fábrica de salud. Y por eso, de verdad, que enhorabuena, tienes un reto importantísimo, pero también muy buena materia prima. Y por eso, con ello, a todos los médicos. Es una profesión, además, que tenéis que estar en continuo reciclaje, porque lo que aprendisteis ayer, mañana varía, en donde también hay el entorno o el ecosistema del resto del personal no sanitario, en donde desde los ayuntamientos, que tenemos muy pocas competencias, pues lo que hacemos es prevenir para la salud. Ojalá no exista la enfermedad, que estamos muy seguros con vosotros, pero ojalá que entre todos podamos también pues prevenirla y adquirir hábitos saludables, y esa es la pequeña competencia que tenemos en el ayuntamiento y en donde nos apoyamos mucho del Colegio de Médicos. Así que encantada de estar aquí de oyente y aprender mucho, y muchísimas gracias. Bueno, el acto se va a componer de dos partes. Primero será la charla que nos va a dar Mara Diersen, y a continuación, cuando acabe la charla y las preguntas que la quieran hacer, haremos el pequeño homenaje que hace el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, descubriendo una placa donde veremos que vamos a nombrar esta aula magna como el aula Dr. Guillermo Diersen. Pero bueno, lo primero, la charla de Mara, que es Descifrando los códigos cerebrales, comprender para curar. Y como dice Mara, comprender cómo se genera la conducta humana, cómo tomamos decisiones o cómo innovamos son temas que nos han apasionado durante siglos, pero es ahora cuando empezamos a vislumbrar los mecanismos de estos procesos. Como saben, Mara es doctora en neurobiología por la Universidad de Cantabria, dirige el grupo de neurobiología celular del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, cuyo objetivo es entender la cognición como propiedad emergente de las redes neuronales y cómo las perturbaciones genéticas en los trastornos mentales modifican la manera en la que el cerebro integra la información que produce el comportamiento. La doctora Diersen es reconocida mundialmente en su especialidad, preside la Sociedad Española de Neurociencia, pero bueno, tiene una biografía intensa y no voy a continuar con ella porque es interminable. Lo que sí quiero agradecer a Mara, que está aquí, que es un gran honor para este Colegio de Médicos de Cantabria.
Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio de Médicos de Cantabria, porque lo ha dicho Gemma, yo creo que el reconocer el valor de las personas y de personas que han contribuido, y mi padre fue un científico y un neurocirujano notable realmente, es muy importante. Yo creo que los reconocimientos, si algo tienen, es que animan a seguir y cuando las personas han pasado, animan a seguir su ejemplo. Yo me gustaría empezar con algo que decía mi padre. Mi padre decía que el mejor instrumento, la mejor herramienta para tomar decisiones clínicas es, no sé qué pasa con esto que suena raro, es el conocimiento científico. Es decir, nosotros necesitamos entender los mecanismos fisiopatológicos, necesitamos entender cómo funciona el cerebro normal y patológico para después poder curar o para después poder tratar. Y eso era algo de lo que él estaba convencido. Él era un apasionado del conocimiento, realmente su mayor pasión era el comprender, el aprender. Y me permito empezar con una frase que él decía, es muy larga, pero básicamente lo que él decía es que el médico, el cirujano en su caso, tiene el deber de ofrecer al paciente las mayores posibilidades de curación, pero también tiene la obligación de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para aprender porque eso es lo que le va a permitir ayudar a muchos más enfermos después. Entonces, a mí me gusta mucho esta pasión que él tenía por el conocimiento, porque además fue algo que le acompañó toda su vida. Y me permitió hacer un pequeño recorrido por su vida, su trayectoria profesional, aunque la verdad es que empezó mucho antes, incluso mucho antes de empezar la carrera. Se fue a la estación de biología marina aquí en Santander, al laboratorio, para aprender técnicas de histología. Después se interesó por la anatomía patológica. Él tenía una concepción un poco renacentista, ¿no? Pensaba que esto de la hiperespecialización era una tontería y que lo que había era que saber de todo. Entonces él le encantaba la anatomía patológica, le encantaba la fisiología, se fue a Göttingen, al Instituto de Fisiología, donde estuvo haciendo prácticas de fisiología y después, más tarde, con el profesor del Corral en Madrid, estuvo de interno en su laboratorio. Y haciendo séptimo de medicina todavía, que ahí era un poco más larga la carrera, pues empezó a hacer bioquímica con Sols y luego ya entró en el antiguo Hospital de la Princesa en Madrid. Y ahí conoció al que sería su mentor y al que sería pues, la persona que estuvo trabajando con él durante muchísimos años hasta que vino aquí a Santander, que es el doctor Sixto Obrador, que fue lógicamente una de las personas que fue referente de la neurología española, conocido por supuesto internacionalmente. Y yo encontré hace poco una carta de Julio Sánchez Juan en la que nos contaba que cuando él conoció a mi padre se quedó muy impresionado porque era un tío así muy apasionado, ¿no? Y le encantaba la fisiología, la neurofisiología. Y entonces Sánchez Juan se quedó muy impresionado y le dijo a Obrador, dijo, oye, ¿por qué no le coges de alumno interno? Y Obrador le dijo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a coger de alumno interno a un tipo que ni ha terminado la carrera ni nada, no es ni médico, ni hablar? Y Julio Sánchez Juan, el doctor Sánchez Juan, le dijo, sí, es un estudiante, pero le será mucho más útil que 10 médicos titulados. Y efectivamente acabó siendo jefe clínico de Obrador. Y de hecho fue Obrador quien le envió también alguno de los viajes que hizo. Y los he marcado con estrellitas porque estuvo prácticamente en todas partes. Además con gente que eran referentes, eran pioneros de la neurología y de la neurocirugía modernas, ¿no? Y estuvo con Creutzfeldt, que todos estos nombres les sonarán, Talagac en París, en Colonia, en Múnich, en Inglaterra, estuvo también en Edimburgo, en Oslo. Y cuando se fue a Estados Unidos, de hecho, Obrador lo que pretendía era que aprendiera neurocirugía estereotáxica, neurocirugía funcional. Y le mandó pues, con uno de los pioneros de la neurocirugía funcional, que es Irving Cooper, que seguro que a los neurocirujanos les suena.
Pero también estuvo trabajando con Bucy, el del síndrome de Kluger-Bucy, y con Solomon Snyder. Y ahí, con Solomon Snyder, fue uno de los que inició el primer Brain Lab, el primer laboratorio del cerebro que había en el mundo, en realidad. Y él pensaba, como decía Louis Pasteur, que realmente la ciencia no sabe de fronteras ni de países. Y eso es muy importante. Yo creo que el conocimiento tiene que ser generoso y tiene que saber salir, ¿no?, de lo que llaman ahora la zona de confort y crecer. La parte de Santander, seguro que todos la conocen. Estas son palabras de Izquierdo, de José María Izquierdo, que le llamaba el neurocirujano fisiológico, que creó pues, una escuela de brillantes neurocirujanos. Y fue la primera vez que hubo un servicio específico de neurocirugía. Él sacó la plaza en Madrid y recuerdo que cuando se tenía que presentar a las oposiciones, como estaba trabajando con Obrador, claro, Obrador mucho tiempo para estudiar como que no les dejaba. Y el hombre se lo estudió en un fin de semana y tal. Y recuerdo que se ponía, porque le acompañamos con mi madre, y recuerdo que se ponía en la pizarra ahí a escribir, y cuando hizo la oposición nos contaba que incluso había roto 2 o 3 tizas del entusiasmo que ponía cuando escribía. El que conozca a mi padre ya le sonará todo esto. Bien, ¿yo cómo me he planteado la charla? Lo que me he planteado cuando pensaba qué contarles ha sido qué le contaría yo a mi padre qué ha pasado en neurociencia durante estos últimos 20 años. Por supuesto no les puedo contar todo porque estaríamos aquí hasta mañana, pero he hecho un pequeño resumen de cosas que le hubieran interesado a él y también me interesan a mí. Y cosas en las que él contribuyó y yo también he intentado poner mi granito de arena. Entonces voy a darles un paseo por la neurociencia. Espero que lo disfruten. Pónganse el cinturón y esas cosas que se dicen. Y vamos a hablar de algo que es algo muy antiguo, los cartógrafos cerebrales. No hay emoción mayor que descubrir una nueva tierra. Pues en el cerebro todavía queda mucha tierra por descubrir, queda mucho por entender. Y tanto si miramos a la estructura como si miramos a la conectividad, a los cables que tenemos dentro del cerebro, pues realmente es, como decía Cajalo, una magna empresa la cartografía. Él la comparaba con los astrónomos, ¿no?, que se pasan la vida mirando a las estrellas. Pues nosotros nos podríamos pasar la vida mirando a las neuronas y desde luego seguro que no nos aburriríamos, porque es impresionante la cantidad de matices que tiene ese órgano que es el que nos hace humanos. Y la verdad es que mi padre se sorprendería mucho de que de repente a toda la gente, a tanta gente le interese la neurociencia. Pero lo que ha pasado es que se ha reconocido, después de mucho tiempo, el tremendo impacto que tiene el conocimiento del sistema nervioso, no solamente para curar, no solamente para tratar patologías, sino para muchas otras cosas. Y en este momento la neurociencia está teniendo un impacto en muchos otros campos, como desde la economía. La gente estudia cómo se toman las decisiones, la neurociencia cognitiva está ayudando a comprender ese tipo de procesos, hasta en cosas como la neurotecnología, es decir, con nuestros computadores estamos intentando imitar lo que sabemos que hace el cerebro. La computación neuromórfica es en este momento pues, uno de los elementos así más, digamos, avanzados en computación. Entonces, por ponerles un ejemplo, todos estos son proyectos millonarios, como ven, 1.200 millones. Yo no estoy en ninguno, que conste. Pero bueno, ya me gustaría, quiero decir. Pero el caso es que hay un montón de proyectos y la mayor parte de ellos lo que intentan es precisamente cartografiar, entender mejor cómo está organizado el cerebro, mapearlo, hacer mapas. Y es lógico, parece mentira, ¿verdad? Tanta gente estudiando cómo es el cerebro y todavía no lo entendemos. Bueno, pues es lógico, porque la magnitud del problema es tremenda. Tenemos, ahora se han vuelto a contar y parece que ya no son 100.000 millones, tenemos 86.000 millones de neuronas. Yo siempre cuento que esto se lo cuentan al humano tipo,
que el humano tipo que se usa en ciencia es varón, unos 70 kilos y unos 50 y tantos años. Yo siempre digo también que a las mujeres no nos cuentan las neuronas porque tenemos demasiadas y claro, se ríen las chicas, claro. Bueno, fíjense, estamos hablando de una cifra que han comparado con la cifra de estrellas de nuestra galaxia. Yo, como no soy astrónoma, me lo he creído, pero no lo he comprobado, la verdad. Lo que sí que es verdad es que somos, ¿cuánto? 7.500 millones de humanos, más o menos, en la Tierra, una cosa así. Pues tendría, si fuéramos cada uno de nosotros neuronas, seríamos como el cerebro de un ratón. O sea, seríamos una birluca, para que se hagan una idea de la magnitud. Y además las neuronas tienen algo que no tenemos nosotros, y es que se comunican muy bien entre ellas. Lo deberíamos aprender, ¿verdad? A través de algo que se llaman sinapsis. Cada neurona puede llegar a tener hasta 10.000 contactos, dependiendo del tipo neuronal, ¿no? Y en esos 10.000 contactos son entradas de información que procesamos. Imagínense 10.000 informaciones que entrasen en una célula que tiene que computarlas y tomar una decisión de salida. Bueno, esas son las cosas que estamos intentando entender. Esos contactos se hacen a través de unas estructuras que se llaman sinapsis. Las sinapsis las llamaba don Santiago Ramón y Cajal besos protoplasmáticos, que queda mucho más bonito. Pero nada, también digo siempre que los científicos de hoy hemos perdido la poesía. Tanta técnica, pues claro. Y luego lo que tenemos es un montón de cables, un cableado muy importante. Se ha calculado, haciendo una estimación, porque esto es muy difícil contarlo, porque todavía no sabemos reseguir bien los axones, pero se ha calculado que aproximadamente unos 167.000 kilómetros de cable, o sea, para dar varias veces la vuelta a la Tierra. Ya lo decía Cajal. Cajal es el padre de la neurociencia, no solo en España, de la neurociencia moderna, y fue nuestro premio Nobel, un premio Nobel español, además en neurociencia. Esa fue la edad de las luces de la neurociencia. Pues él ya hace más de 100 años ya decía que el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio por descubrir. Y la verdad es que en los primeros mapas del cerebro eran pues un poco como los mapas de los primeros exploradores. Tenían sus fallos, tenían sus cosas que no encajan del todo con lo que sabemos hoy en día. Y yo aquí he puesto las áreas de Brodmann, que se dio cuenta de que había diferentes tipos celulares y que eso se agrupaba en territorios concretos del cerebro. Y eso le permitió hacer pues, un primer mapa político del cerebro que después se ha ido completando. Y ahora ya no se hacen las cosas a mano alzada o con fotografías como hacíamos, como hacía Brodmann en aquel entonces, que conste que yo he reconstruido neuronas a mano alzada y en cámara clara. La verdad es que acababas con los ojos que se te caían, pero bueno. Pero ahora ya no se hace así. Ahora lo que tenemos son reconstrucciones en 3 dimensiones. Y hace poco, hace un par de años, se publicó la huella digital de 200 nuevas áreas corticales. Muchas de ellas, digamos, solapaban con las de Brodmann, pero muchas no. Incluso Pachinos, George Pachinos, el del Atlas, el de los Atlas, pues hace poco describió un nuevo núcleo, una nueva región, que él decía que seguramente es lo que nos hace humanos, puesto que no la ve ni siquiera en primates no humanos, la ve solamente en humanos. Si nosotros nos fijamos en lo que hay dentro, lo que don Santiago llamaba las mariposas del alma, y que fue capaz de ver por primera vez, porque antes se pensaba que el cerebro no tenía células separadas, que era pues, como si fuera un epitelio, parecido. Pero él, con la tinción de nitrato de plata que inventó Golgi y con una doble impregnación con cromo, pues consiguió ver esas neuronas, esas mariposas del alma que él llamaba. Las células piramidales, él decía que eran la célula psíquica, que era donde estaban pues, todos esos funciones humanas. Él decía una cosa que a mí me encanta, decía, si nuestro estudio versa sobre un objeto de anatomía, la observación correrá pareja al dibujo,
porque el acto de copiar disciplina y robustece la atención y obliga a recorrer la totalidad del fenómeno estudiado. Eso a lo mejor deberíamos trasladarlo, ¿no?, a los colegios. Porque a veces pensamos que por ser más tecnológicos vamos a enseñar mejor y no es verdad. Bien, lo que se encontraron cuando empezaron a estudiar las células nerviosas es que aquello era pues como una especie de locura de diferentes tipos celulares, no solo las neuronas piramidales, pero además ahora sabemos que dentro de las propias neuronas piramidales hay muchos subtipos de neuronas, no todas son iguales. Y las neuronas piramidales son muy especiales, como otras neuronas en el sistema nervioso, pero sobre todo las piramidales pueden cambiar de forma, pueden cambiar sus prolongaciones, pueden cambiar esos árboles, esas ramas, que eso se llaman dendritas, ¿no?, que es por donde recibimos la información. Y pues en este momento más o menos se calcula que habrá unos 21.000 millones de árboles en la corteza cerebral que forman una especie de bosque. Entonces, los científicos lo que tenemos que intentar hacer es entender las reglas que rigen ese bosque. Y no es nada fácil, ¿eh? Entonces, uno de los proyectos que ahora está en boga y que a mi padre le hubiera gustado porque mi padre hizo mucha histología también, es el instituto, se llama el Instituto Allen. Ellos han creado un mapa del cerebro que tiene de todo, tiene una base de datos de tipos celulares. Entonces tú vas ahí y dices, a ver, quiero comparar las neuronas de, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer neuronas de ratones de sexo femenino y de sexo masculino. Entonces las tienes ahí, pues nosotros hemos estudiado, me parece que eran 120 de cada uno de los sexos. Entonces las tienes ahí reconstruidas y puedes estudiarlas, puedes intentar entenderlas. Ellos han hecho lo que llaman la tabla periódica de las células cerebrales, ¿eh? Y lo han hecho a base de reconstrucciones neuronales, pues similares a estos dibujos, con las que han sacado de los cortes cerebrales que tienen de diferentes especímenes, tanto humanos como de otras especies, ¿vale? Entonces lo que hacen es reconstruirlas en 3 dimensiones, porque ahora lo que podemos hacer es precisamente verlas en 3 dimensiones. Normalmente antes tú tenías los cortes celulares y tenías que ir, lo que hacía Cajal, que era, miraba una preparación, decía, esta rama va por aquí, y ¡ay! Ya se pierde aquí. Cogía la siguiente preparación, o sea, el siguiente corte, decía, a ver, aquí está, venga, seguimos, y así. O sea, un esfuerzo titánico realmente, y curiosamente con ese sistema consiguió desarrollar teorías que todavía hoy están vigentes. ¿Qué es importante también? Las neuronas es como en la vida, lo importante son las conexiones. ¿Cómo, dónde, con quién y cuándo las hagas? Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, el Internet neuronal es ese conectoma del que hablan. Ahora la frase ya no es yo soy mi cerebro o yo soy mi corteza cerebral, como decían hace unos años. Ahora es yo soy mi conectoma. Entonces, bueno, pues vale, ¿no? Bien, el conectoma al final se hace a diferentes escalas. Esto, por ejemplo, es una tractografía que lo que hace es intentar mapear las grandes vías nerviosas, ¿no? Y en este momento ya tenemos en el Human Brain Atlas, pues ahí tenemos todas las vías, tanto a nivel de vías de largo rango como a nivel local, o sea, los circuitos más pequeñitos, ¿no? Y en otras especies, en ratón, obviamente esto en humano, pues no, pero en ratones nosotros lo que hemos hecho es hacer que los cerebros sean transparentes porque así podemos ver la organización de las células y de las fibras todas a la vez. Entonces lo que hacemos es quitarle la grasa al cerebro y dejamos todas las proteínas dentro, que además queda precioso porque queda el cerebro completamente transparente, que no se ve nada. Pero entonces lo que hacemos es marcar las células con unas tinciones fluorescentes, que muchas veces no son tinciones, sino que las metemos por vía genética, ¿eh? Le ponemos un gen de una proteína fluorescente a un ratón y entonces podemos verle todas las neuronas. Que eso es muy bonito, sobre todo para los que están haciendo la tesis, porque tienen que trabajar mucho menos.
Antes, como había que teñirlo, era mucho más cansado. Bueno, eso nos permite mapear pues, todas esas células y esas vías. Y de hecho hemos contribuido en un proyecto con Nanjing, con China, que ha ido uno de mis estudiantes, pues al mapeo de todas estas vías nerviosas, que además las hemos unido esa información con la información sobre la actividad, porque las neuronas, cuando se hablan, las conversaciones neuronales son electroquímicas. No se hablan como nosotros, sino que tienen cambios eléctricos y liberan unos neurotransmisores que son unas sustancias químicas. Entonces, una de las cosas que ahora estamos haciendo es intentar entender si esas formas, si esas organizaciones espaciales que hemos visto, ¿no?, tan complejas, pueden estar relacionadas con las patologías, con los trastornos mentales. Este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es el cerebro congelado en un bloque de hielo de Henry Moleson, que el famoso paciente HM, que los que sean del ramo les sonará, pero que es una persona que tuvo una epilepsia que era muy invalidante y entonces le resecaron justamente en la región de una zona que se llama el hipocampo, ¿no?, que nos sirve para aprender cosas nuevas, también nos sirve para orientarnos en el espacio, pero sobre todo la información nueva es el que la cataloga como tal. Y este señor lo que le pasaba es que cada día, cuando llegaba el médico que le llevaba tratando pues 20 años, decía, buenos días, señor Moleson. Y él decía, buenos días, ¿usted cómo se llama? No le reconocía, a pesar de que le había visto el día anterior. Sin embargo, él podía aprender una tarea. Lo que pasa es que no se acordaba de que él la había aprendido. Le decían, mire, usted haga esta tarea y tal. Y decía, bueno, yo esto no lo he hecho nunca, no sé si sabré. Pero claro, iba aprendiendo. Y decía, pues no lo hago nada mal, claro. Está bien, ¿no? Bien, entonces nosotros hemos utilizado también este tipo de técnicas para entender un poco las alteraciones arquitectónicas de las neuronas, ¿no?, en trastornos como, por ejemplo, el síndrome de Down o como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y también en el síndrome de X frágil. Lo que sabemos es que en la mayor parte de los trastornos, por ejemplo, de autismo o incluso en cosas como en el estrés, se producen cambios. Si ustedes están muy estresados, pues sus neuronas es como que encogen un poquito. O sea que el estrés no es bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora sabemos que además te encoge las neuronas. Bueno, es un decir, reduce el número de espinas y demás. Vamos a hacerlo bien. Entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer reconstrucciones de un montón de neuronas de distintos modelos que, digamos, son modelos de síndrome de Down. Y entonces lo que hemos hecho es, primero hacemos la reconstrucción experimental en 3 dimensiones, aquí lo veis, y luego lo que hacemos es aplicar una serie de métricas, es decir, cuantificar. En la biología es muy importante los datos, y datos. Luego hay que hacer algo con ellos, pero es muy importante la biología cuantitativa, esos datos, ¿no? Y lo que sabemos además es que esas alteraciones correlacionan bastante bien con las alteraciones de memoria y aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos una cepa, un tipo de ratón que aprende peor, tiene las neuronas también más pequeñitas y con menos espinas. Entonces, nosotros reconstruimos todas las neuronas y de hecho esto es un trabajo que empecé hace muchísimos años con el profesor Jesús Flores, que está ahí detrás, y que fue un trabajo que además tuvo mucha repercusión porque fue uno de los primeros trabajos que mostró esos cambios y mostró que esos cambios, de hecho, seguramente eran el producto de que esas neuronas no son plásticas, no pueden cambiar de forma adecuada. Bueno, pues lo que vemos es que son más chiquititas las neuronas de estos 3 modelos y eso es muy importante porque al final esas propiedades estructurales van a definir cómo está actuando la red. Y lo que tenemos que pensar es que el aprendizaje, la memoria, las habilidades matemáticas no están en una neurona. No son el producto de la actividad de una neurona, son el producto de la sincronización de muchas neuronas que forman esas redes neuronales. Entonces, eso se llama una propiedad emergente.
Una propiedad emergente porque no la podemos explicar a partir de las propiedades individuales de cada una de las neuronas que forman ese sistema. Entonces, ¿saben lo que es una propiedad emergente? Yo siempre lo pregunto porque como es un concepto así un poco raro, ¿sí? ¿No? Pues ponemos un ejemplo. Es un ejemplo que suelo poner, pero, o sea, que alguno igual ya lo ha oído. Mi hijo, por ejemplo, seguro que lo ha oído. Pero, ¿ustedes a quién le gusta el fútbol? Bueno, ya sé que el Racing no va muy bien, pero no sé, ¿no? Tampoco. Esto es muy gracioso porque yo hace años daba esta charla y preguntaba esto mismo y todo el mundo levantaba tal. Ahora no la levanta nadie. No sé si es que no es políticamente correcto que le guste o no el fútbol o algo así. Pero bueno, el caso es ese. Bueno, pues el que haya ido a un partido de fútbol habrá visto una ola, ¿no? Bueno, la ola es una propiedad emergente. Vamos a hacer una ola, venga. Con los brazos solo, ¿eh? No hace falta levantarse. Venga, empezamos por ahí, venga. Una ola. Eso es una oscilación, ¿vale? Hemos conseguido hacer una oscilación. Bueno, esa propiedad yo no la puedo explicar porque usted haya levantado los brazos. Porque si los levanta usted, a ver, levántelos. Usted, señor. Eso no es una ola, ¿verdad? Aunque lo haga muy bien, no es una ola. Entonces necesitas toda la actividad de toda la red. Para la cognición, para el comportamiento, para las habilidades matemáticas, para la creatividad, pasa lo mismo. Entonces esas ondas eléctricas son las que al final nos permiten entender o nos permiten ver mejor cómo están funcionando nuestro sistema. Entonces nosotros lo que queríamos era, lo primero, ver en qué medida las propiedades arquitectónicas de esa red pues podían explicarnos cómo funcionaba esa red. Y bueno, Bragg decía que lo importante en ciencia no es tanto obtener datos, que sí, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. Entonces nosotros lo que hicimos fue aplicar una serie de modelos matemáticos que desarrollamos en el laboratorio para poder predecir, primero, si la neurona era óptima o no. Es decir, si había condiciones en las que la neurona podía tener una arquitectura más adecuada a lo que tiene que hacer. Y efectivamente, lo que hicimos fue un modelo en el que teníamos unas neuronas, que eran las neuronas las representamos como los nodos del sistema, y esas neuronas las podíamos conectar y luego podíamos ponerle peso a esas conexiones. Bueno, con ese modelo y explorando todos los posibles parámetros topológicos, decíamos, bueno, vamos a ver, vamos a hacer desde una neurona pequeñita, pequeñita, pequeñita hasta una enorme. A ver cuál es mejor. Y vamos viendo todo. Entonces eso generaba lo que se llama digamos unos frentes de optimalidad, vamos a llamarlos así. Tienen otro nombre, pero da igual. Entonces lo que mirábamos sobre todo era frente al coste de la neurona, porque claro, el generar una nueva dendrita supone un coste biológico. Cómo era la eficiencia de procesamiento de la información y cómo era la capacidad de almacenamiento, ¿vale? Y eso lo que hacíamos era usar diferentes parámetros topológicos para poder construir estas frentes de optimalidad. Y lo que veíamos era que, bueno, pues las neuronas control más o menos estaban en los frentes de optimalidad, pero una de ellas estaba un poco separada, estaba un poco más sobre la optimalidad que la otra. Y curiosamente, la que estaba menos sobre la optimalidad es una cepa que aprende peor. Entonces, ahí ya nos empezaba a decir ese modelo que seguramente estábamos en buen camino, ¿no? Y efectivamente, porque luego cuando pusimos a nuestros ratones que tienen las neuronas alteradas, ¿no? Los ratones modelos síndrome de Down, lo que veíamos era que estaban muy lejos del frente de optimalidad. Bueno, pues una vez visto esto, claro, lo siguiente es, bueno, pues vamos a ver cómo es la actividad que se genera, ¿no? Esas ondas de las que hemos hablado. Entonces ahí ya juntamos los dos conceptos, la optimalidad con cómo eso impacta en el sistema. ¿Va a cambiar esa ola que hacemos? ¿Vamos a tener ondas de diferente frecuencia? Porque realmente, si nosotros miramos un registro electroencefalográfico, pues lo que vemos es eso, ondas.
que pueden ser diferentes frecuencias. Y eso es por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el cerebro actúa como si fuera un generador eléctrico. Ya lo decían, esta escena de Matrix, seguro que les suena, aunque Morfeo no llevaba pila, pero en Matrix lo que dicen es, no, a los humanos se nos cultiva como si fuéramos pilas. La verdad es que en la versión original de los Wachowski no era eso, era que se nos cultivaba como procesadores de información, pero se ve que pensaron los directores de la peli que esto era demasiado complicado para los humanos normales y que no, que mejor que pilas, que eso se entiende muy bien. Pero en cierta medida eso es cierto, porque sí que hay una carga eléctrica no solamente en las neuronas, sino en otras células. Lo que pasa es que las neuronas tienen un sistema muy elaborado, muy especializado para conseguir que haya un trasiego de cargas eléctricas que genera corrientes eléctricas y genera diferencias de potencial entre el interior y el exterior, como una pila, igual. ¿Vale? Entonces eso lo podemos medir con unos electrodos y de hecho también lo podemos medir en la superficie. Lo que pasa es que entonces no sabemos muy bien de dónde vienen las ondas, vamos a decir. Eso se llama que tiene poca resolución anatómica, poca resolución espacial. Pero en cambio, a nivel temporal, pilla muy bien todos los cambios, ¿vale? Entonces, de hecho, una de las cosas que hizo mi padre fue precisamente estudiar los cambios que se producían en diferentes regiones cerebrales y de hecho él lo que hacía era, mientras estaba en el San Barnabas con Cooper, con Irving Cooper, el que les conté, pues en Nueva York, él lo que hacía era hacer estimulaciones intraoperatorias, es decir, las personas a las que operaban pues aprovechaban esa oportunidad también para hacer pequeños estudios de la región, muchas veces justificados por la propia cirugía, para ver cómo respondía el paciente. Una de las que más famosa fue, porque ganó el premio Alonso Allende, pues fue un mapeo del tálamo. Él lo que utilizaba fue un goniómetro, que de hecho inventaron para no tener que utilizar los aparatos de estereotaxia, que eran muy aparatosos y tal. Entonces él calculó, esto lo inventaron con Elvin Mark, que era su colaborador, pues calculó que la estructura cerebral, en este caso el tálamo, pues estaba localizada en relación a los planos intracraneales. Y como se conocía la posición de lo que era el trépano, del agujerito, pues podías, mediante el goniómetro, calcular el ángulo para llegar a la estructura que querías. Entonces, lo que él vio es que según donde estimulaba, pues la persona, ¿no?, el paciente o la paciente, notaba sensaciones en distintas partes del cuerpo. Y pudo hacer mapa de todo el tálamo. Bueno, entonces a mí me gusta mucho su frase del principio del premio que dice: el neurocirujano, actuando como neurofisiólogo, encuentra limitaciones que no tienen los investigadores experimentales, que se derivan, lógicamente, del individuo con el que está trabajando, ¿no?, que es el paciente, básicamente. Nosotros ahora, hace poco, hicimos un estudio parecido. Lo que hicimos fue aprovechar pacientes que tienen epilepsia resistente a los fármacos, pues lo que se les hace es que se les implantan unos electrodos que se dejan ahí en el Hospital del Mar, que es con quien lo hemos hecho, con el doctor Marcos Quevedo, se implantan durante una semana o más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue estudiar cómo era la percepción consciente y la percepción no consciente. De alguna manera mapeamos dónde está la consciencia, el que nosotros seamos conscientes. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con un experimento de percepción. Si yo presento un estímulo muy corto o le pongo una máscara, aunque ustedes no puedan reportar que lo han visto, su cerebro lo percibe. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. ¿Qué le vamos a hacer? También ya saben que ahora se han hecho estudios que sugieren que la decisión la tomamos mucho antes de ser conscientes de ella. O sea que en realidad la decisión no sabemos muy bien quién la está tomando. Pues ya está tomada, ¿verdad? Pero el caso es que se puede, mirando un registro de resonancia magnética funcional, en Berlín consiguieron predecir si la persona iba a tomar una decisión u otra, tenía que escoger entre dos, simplemente mirando el registro.
Bueno, pues nosotros lo que vimos es que regiones que ya se conocían como la corteza prefrontal estaban implicadas en esa percepción consciente. Pero, sin embargo, en la percepción no consciente, las regiones subcorticales, el hipocampo y la amígdala, estaban ahí, se activaban. Lo que pasa es que es como si no llegase la información a transmitirse, ¿no?, a las áreas que finalmente son las que definen que uno pueda tener esa percepción consciente. Y bueno, lo que lo demostraba era precisamente estos registros que eran diferentes en el caso de que hubiera una percepción consciente o no consciente. ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues yo les voy a contar un par de ejemplos. Por un lado, nos sirve para entender mejor, para desentrañar los códigos biológicos, ¿no? Es decir, la toma de decisión, las emociones, el lenguaje, las habilidades. Y muchas veces puede hacerse con algo tan simple como esta especie de cosa rara que parece un casco espacial, pero que es una interfaz cerebro-ordenador. ¿Qué es? Un electroencefalógrafo que está conectado por wifi a un ordenador y tú puedes utilizar las ondas cerebrales para hacer determinadas cosas. Es esto. Lo que haces es decodificar esa actividad bioeléctrica para que sea interpretable por el ordenador, ¿vale? ¿Eso qué ha permitido? Pues cosas como que las personas que van en silla de ruedas con la mente puedan dirigir la silla de ruedas, o como que esta mujer pudiera, después de muchos años de estar tetrapléjica, pues beberse o sea, coger la bebida y, con un brazo robótico y bebérsela ella sola, ¿no? Esto ya seguro que lo saben, pero es porque las áreas que se activan cuando imaginamos un movimiento son muy similares a las que se activan cuando lo hacemos, de hecho, ¿no? Entonces, si ustedes ahora levantan la mano derecha, a ver, ahora, a ver, esa mano derecha, por favor, gracias. Ven como si vieran a su cerebro trabajando, haciendo esto, ¿no? Entonces, mapeando esto, nosotros podemos utilizar esa información para que la gente con la mente pueda, o este monito con su mente pueda mover un brazo robótico, o ahí pues tú puedas mover esa mano robótica, ¿eh? Entonces, esto está obviamente abriendo un montón de posibilidades, tanto en neurorehabilitación como en otros campos. Nosotros lo que hicimos fue un poco diferente. Nosotros lo que hicimos fue utilizar este sistema para que las personas con parálisis cerebral que no pueden hablar pudieran transmitir pues lo que sentían o cómo se sentían, ¿no? Porque estuvimos hablando con la familia y tal, las familias, y nos dijeron que lo que más les molestaba era no saber qué le estaba pasando a su hijo o a su hija, ¿no? Qué estaba pasando en ese momento y por qué estaba poniendo caras o lo que fuera. Entonces, bueno, Marc, que es nuestro paciente cero, enseguida fue muy curioso porque aquí veis cómo mueve él con su mente un cubo que en el ordenador. Nosotros le decíamos, a ver, piensa en mover el cubo hacia arriba o hacia abajo. La verdad es que Marc, como no puede hablar, todo el mundo pensaba que no se enteraba de nada y que, bueno, de hecho, cuando yo fui a hablar con el centro de rehabilitación donde está, el centro de día, y la cuidadora me dijo, bueno, yo creo que igual causa-efecto sí que lo debe entender, porque me parece a mí, porque yo creo que reconoce su mochila y tal, pero es lo que sabían de él. Claro, cuando vieron eso se quedaron bastante sorprendidos y la verdad es que fue, sobre todo para la familia, fue muy emocionante, ¿no? Ver que el chaval pues lo veía. Entonces, nosotros para poder definir estos mapas, lo que hacíamos era poner vídeos con diferentes emociones a voluntarios sanos como ustedes, ahora les voy a poner un ejemplo, mientras estaban llevando el casco, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, les poníamos algo así como agradable y tal para que estuvieran tranquilos, les poníamos, generalmente eran imágenes pues, que tenían una carga emocional, pero sí que usábamos imágenes neutras, como esta, ¿no? Para que también tuvieran... Es lo que pasa. Que conste que esta no se la poníamos. Bueno, cuando ustedes tienen ese susto, además de
tener evidentemente seguro que su amígdala se ha encendido a tope, ¿no? Pero aparte de eso, también tienen algunos signos periféricos, entonces, que era lo que yo quería demostrar con este vídeo tan puñetero, pero que nos permitían, pues eso, decodificar las señales. Entonces, lo que hacíamos era la monitorización del electroencefalograma y entonces lo que hacíamos era, mediante una serie de combinaciones, podíamos determinar la valencia y la intensidad de la emoción. La valencia, ¿qué es? Si es positiva o negativa. La intensidad, ¿qué es? Pues si es más fuerte o menos, ¿no? Más intensa o menos. Lógicamente, intensidad, ¿verdad? Es más intensa. Y nada, estos eran los mapas que obteníamos. Entonces, además teníamos las señales periféricas que también nos permitían, pues, recoger esa información. Entonces, lo que hacíamos era, una vez que ya teníamos mapeados esos cambios en la actividad bioeléctrica que se relacionaban en la mayor parte de los voluntarios sanos con una emoción determinada, lo aplicamos también a las personas con parálisis cerebral, vimos que más o menos los patrones se mantenían y entonces los sonificamos. Los sonificamos y entonces para sonificarlo simplemente lo pasábamos por un patch de PD, que es lo que usan los músicos. Y teníamos dos sistemas. Uno era un sistema que lo transformaba en palabras, estoy aburrido, o estoy triste, o me duele algo. Y otro que lo transformaba en música. Entonces hicimos... Uy, perdón, que esto está muy fuerte. Hicimos un concierto con 3 personas con parálisis cerebral, que las ven, están por aquí. Aquí se les ve la lucecita del wifi, con el casco. Entonces, aquí ven que la orquesta en realidad no está tocando, están esperando. Esa música la estaban generando las 3 personas y poníamos un vídeo para que más o menos sintieran la misma emoción, porque si no cada uno pues sentía lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy emocionante. Bueno, ya han visto que tenemos un montón de nuevas oportunidades y de nuevos, digamos, de nuevos descubrimientos que nos están permitiendo ver un mundo totalmente distinto. Es decir, en este momento ya lo sabemos todos, que el mundo está cambiando mucho y muy rápido. La robótica, las nuevas tecnologías, la computación cuántica. Estamos hablando de cambios, estamos hablando de generar tejido en biología, ¿no? De generar tejidos nuevos a partir de células madre. Estamos hablando de organoides celulares. Nosotros hacemos organoides en el laboratorio, organoides de cerebro, ¿verdad? Pequeños cerebritos, pues de forma habitual. De hecho, lo hace ya lo que llamamos un servicio, ¿no? Ya no lo hacemos ni siquiera nosotros, ya no tiene emoción. Lo que tiene emoción es luego estudiarlo, ¿no? Entonces, tenemos de todo. Tenemos desde ojos que pueden ver más allá, ¿no? Una realidad aumentada. Ahora hay una compañía, Intel, que está pues, ofreciendo a la gente que trabaja ahí la posibilidad de ponerse un implante para organizar mejor el trabajo, ¿no? Que les va avisando de si están bien, si están mal, si están cansados, si no están cansados. O sea que las cosas van muy rápido y estamos enfrentados a muchos cambios, ¿no? No solo ahí, sino, yo qué sé, la neuromejora, los humanos híbridos, los implantes, pero también esas otras herramientas, ¿no? Que nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, en Barcelona está la Fundación Cyborg, que te ofrece, si quieres, pues ir allí y entonces tú le dices, no, es que yo quiero sensar los terremotos. Ah, pues nada, te ponen ahí un implante, una historia. A veces no son implantes, son cosas que se ponen en superficie. Y bueno, pues detectas cuando va a haber un terremoto. Pues estupendo, ¿no? No sé. Me parece, bueno, quiero decir, igual hay cosas más útiles, pero bueno. Pero todo esto al final surge del conocimiento humano, ¿no? Y yo vuelvo termino, vamos, por donde empecé. Y es por esa pasión por el conocimiento que tenía mi padre. Él decía que el conocimiento es la herramienta más poderosa. Y yo leyendo un artículo suyo, me ha sorprendido mucho ver que las preguntas que él se hacía son las mismas que nos hacemos nosotros. Y las he puesto para que las puedan ver ustedes. Él decía,
¿Qué mente inquisitiva, esto es de este paper que se lo he puesto aquí, qué mente inquisitiva no se ha preguntado cómo funciona? ¿Cómo puede, por ejemplo, emerger la percepción visual de la activación de unas neuronas en nuestro cerebro? ¿Cómo es posible que simplemente porque se activen unas neuronas seamos capaces de ver? ¿Qué clase de actividad y organización debe producirse para poder ver una línea recta, apreciar un color, una curva, un cambio de luz? ¿Cuántas neuronas tienen que estar activas? ¿Cuántas combinaciones temporales y espaciales para distinguir una imagen? ¿Y cuáles? ¿Cuáles son las unidades básicas de la percepción visual? ¿Y cómo se relacionan los campos receptivos? ¿Dónde, en fin, vemos? ¿Dónde se produce? Estas preguntas las podría hacer yo hoy y serían igual de válidas. Y eso, para mí, entre otras cosas, demuestra la visión, ¿no? Cuando estamos demasiado metidos en nuestro pequeño nicho, a veces perdemos esa visión, perdemos, ¿no? El otro día veía yo un chiste muy moderno, que es todo el mundo mirando al móvil y uno que mira hacia arriba. Entonces a veces miramos tanto nuestra pequeña parcela de conocimiento, de actividad, de lo que sea, que nos olvidamos de mirar hacia arriba. Y yo creo que es muy importante mirar al cielo, porque se aprende mucho. Acabo con dos frases que me parecen geniales y que a mi padre le gustaban mucho. A él le gustaba mucho don Santiago Ramón y Cajal. Yo me leí sus reglas y consejos sobre la investigación biológica y él decía: toda obra grande es el fruto de la paciencia y de la perseverancia combinadas con una atención orientada tenazmente durante meses y aún años hacia un objeto particular. Y a veces no tenemos paciencia. Yo creo que en investigación, en ciencia, pero yo creo que en casi todo en la vida se nos ha acabado la paciencia y es una pena. Porque en ciencia yo lo veo, ¿no? Big Data, venga, vamos a hacer 300 genomas, 220.000 transcriptomas. Y dices, bueno, sí, pero ¿y luego qué vas a hacer con esos datos? Pues no sé, analizarlos. Pues vale, ¿no? Piensa primero, no sé. A mí eso intento imbuirlo mucho en mis estudiantes, que tienen que pensar sobre las cosas y tienen que tener paciencia, porque aunque parezca que lo de conseguir la N, ¿no?, que decimos los científicos, porque tú no puedes hacer el experimento una vez, hay que repetirlo muchas veces para ver si pasa siempre lo mismo, ¿no? Bueno, eso lo llamamos la N. ¿Una N de cuánto? 27. Uy. ¿Cuántas neuronas ha reconstruido? 249. Yo todavía recuerdo el número de animales, no voy a decir de qué tipo, que tenía yo en mi tesis doctoral. Era una burrada. Porque ahí en farmacología nos hacían trabajar mucho. Pero yo creo que es muy importante. Es muy importante. Otra frase que a mí me encanta, Martin Luther King fue una persona que a mi padre le gustaba mucho, ¿no? Me parecía que ese activismo por los derechos civiles y el cómo lo hacía, pues eran realmente admirables. Y él decía: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Y con eso termino. Muchísimas gracias.